Buenos días, familia de Revelaciones del Fin. Aquí les habla el hermano Cristian. Un gran saludo para todos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo el espíritu del anticristo usa la educación para moldear a las nuevas generaciones? Uno de los grandes mitos de nuestro tiempo es que la educación es neutral. Esto es un engaño, una mentira. Toda educación transmite una filosofía, toda filosofía transmite una idea. Y hoy lo que vemos en la educación es que evidentemente cada vez menos los muchachos son instruidos y cada vez más son adoctrinados. Ejemplo 1. Exclusión de Dios del conocimiento. Dios en las aulas hoy no puede ser mencionado. Pero obviamente que nueva era, yoga, reiki, que pinten mandalas, ideología de G, punto y coma, Nero, y todo lo que nos podamos imaginar, eso en las aulas hoy se les da a los muchachos y a los niños. Esto no es neutralidad, esto es secularismo doctrinal. Cuando una generación es educada como si Dios no existiera, vive como si no hubiera que rendir cuentas. El ser humano como producto del azar, bueno, esto porque ustedes saben que, aun cuando es una teoría y que le falta tiene muchísimas zonas grises en donde, no ha sido probada tampoco, ¿verdad? Pero se enseña a la teoría de la evolución como una verdad irrefutable. Y a la teoría de la creación ni siquiera se la nombra, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con lo religioso. Eso es lo que dicen. Bueno, todos sabemos que la educación moderna ha sido inspirada por masones. Y entonces, obviamente que sacan del cuadro al Dios vivo y verdadero. La verdad ya no es el centro en las aulas. Cuando la verdad deja de ser absoluta, deja de ser liberadora y pasa a ser negociable, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque, hoy se vende que todo es relativo. La verdad es relativa, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, que, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sabemos que se está instruyendo a los niños y a los jóvenes en esta mentira. Y esto ya pasaba en el tiempo de Jesús. Miren lo que dice Juan 18, versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa pregunta no era inocente, era la pregunta de un sistema que ya no cree en verdades absolutas. Hoy esta misma pregunta se hace en aulas, universidades y libros educativos. La Biblia enseña que la verdad no es una idea, no es una construcción social, no es un consenso humano. La verdad es una persona. En Juan 14:6 nos dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando quitas a Cristo del centro, automáticamente tienes que redefinir la verdad. Y eso es exactamente lo que hace el espíritu del anticristo. Redefine el concepto de verdad, la relativiza. No hay una verdad absoluta, no hay un Dios creador. Jesucristo no es el camino, la verdad y la vida. Hay varios caminos, todo es relativo. Entonces allí es donde viene el engaño, allí es donde viene la mentira y allí es donde viene el peligro. Porque al no haber una verdad absoluta, todo se relativiza y todo se corrompe. El relativismo no se enseña como doctrina, se enseña como actitud. No se dice no existe la verdad, se dice tu verdad, mi verdad, todas las verdades son válidas. Cuando todo es verdad, nada lo es. Y cuando nada es verdad, el poder define la realidad. El relativismo no libera a las personas, las deja indefensas. Hoy se enseña y se habla de inclusión, pero no se permite disentir. Cuando uno se opone a ciertos temas, o se lo censura, o se lo ridiculiza, y obviamente que uno no puede disentir de la corriente principal. Te hablan de inclusión, pero es una falsa inclusión. Es una inclusión falsa, una inclusión que te miente, una inclusión que te engaña. Y cuando uno les quiere abrir los ojos, allí viene todo el peso de la censura, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los métodos más poderosos del adoctrinamiento moderno en la educación es el control del lenguaje. El que controla el lenguaje controla el pensamiento. Y aquí viene todo el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que es tremendo, es algo que realmente es deplorable, pero que lo usan con esa intención, la intención de
ir controlando el pensamiento de las nuevas generaciones. Por eso se habla de desconstruir, del lenguaje inclusivo, bueno, todo lo que todos sabemos lo que está sucediendo. Y todo esto es manipulación, todo esto es adoctrinamiento a las nuevas generaciones, porque bueno, obviamente lo que se está preparando es para que estas generaciones acepten y adoren al hombre de pecado, el hijo de perdición. En Juan 8:32 nos dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No cualquier verdad, no tu verdad, no mi verdad, la verdad. Por eso es fundamental establecer la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Creador, la verdad es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Si el espíritu del anticristo se presentara de forma directa, frontal y agresiva en la educación, sería fácilmente rechazado. Por eso no entra por imposición, entra por repetición, entra por normalización. La educación moderna no adoctrina diciendo esto es ideología, adoctrina diciendo esto es normal. El sistema de repetición sistemática. Veamos cómo funciona el adoctrinamiento moderno en la educación. Se enseñan pequeñas ideas repetidas miles de veces, en libros, en ejercicios, en ejemplos, en historias, en evaluaciones. Y aquí se les va formando la mente y se les instruye a los muchachos en cosas que a veces son engaños deliberados. Por eso es importantísimo el tener discernimiento propio, el saber analizar las cosas. Y eso hoy no se les está enseñando a los muchachos. Es más, en todo, o por lo menos en una parte importante de países del mundo, los muchachos cada vez saben menos. Los muchachos salen menos preparados de las escuelas, de los liceos, de las universidades. Y esto tiene un porqué. Porque un pueblo que no es sabio, un pueblo que no es instruido, es más fácilmente manipulable. Entonces, nosotros tenemos que alertar de esto y exhortar a los hermanos que tengan hijos pequeños o hijos aún en edad de estudio para que los guíen, los dirijan. Otro mecanismo poderoso en el sistema educativo es el sistema de recompensa. El que repite la narrativa correcta prueba, el que cuestiona es corregido o señalado, el que disiente es aislado. Y esto sucede mucho, ¿verdad? Si Satanás logra que una generación dude de su origen, logrará que también dude de su propósito, porque nadie puede vivir con sentido si no sabe de dónde viene. El espíritu del anticristo no comienza atacando la moral, comienza atacando la creación, porque cuando se destruye el concepto de creación, se destruye automáticamente el concepto de diseño, propósito y responsabilidad ante Dios. El espíritu del anticristo no necesita probar que Dios no existe, solo necesita enseñar que Dios no es necesario para explicar la realidad. Cuando se enseña que no hay propósito eterno, la educación se limita a producir mano de obra, no almas formadas. Una generación educada solo para producir, pero no para adorar, termina vacía. Y bueno, es lo que hablábamos en anteriores videos, el vacío existencial que existe hoy en el ser humano. Porque hoy por hoy, cada vez más, la educación se está solamente usando en forma utilitarista para generar mano de obra para lo que se necesite y nada más. Pero se le saca el sustento fundamental de la educación, que es formar, que es hablar verdades. Eso se lo saca a un lado y lo único que generan es mano de obra usada para el sistema. Cuando se elimina la creación, el cuerpo deja de ser diseño y pasa a ser material editable. Y aquí hablamos de la negación de la biología, de que Dios nos hizo varón y hembra. Bueno, con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Con todo el tema de esa deconstrucción de identidades que está sucediendo, una mentira, un engaño, que también tiene razones económicas, porque sabemos que todas estas operaciones que muchos se realizan y todas estas transiciones, bueno, se tiene que gastar mucho dinero en esto, ¿verdad? El espíritu del anticristo sabe que una generación que no cree haber sido creada jamás buscará ser redimida, pero hoy más que nunca la verdad sigue firme. No somos accidente, no somos error, somos creación de Dios. La educación moderna insiste en una idea peligrosa hoy. Tú decides quién eres, pero la Biblia enseña algo radicalmente distinto. Dios es quien define quién eres. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo no es una opinión cultural, es una declaración ontológica. Define quiénes somos, de dónde venimos y bajo qué diseño existimos. La identidad, según la Biblia, no nace del sentimiento,
no nace de la experiencia, no nace del deseo, nace del diseño del Creador. El espíritu del anticristo no busca simplemente que la gente se sienta libre, busca que se sienta autónoma de Dios. Y esto sirve en todos los aspectos, la identidad, el lenguaje inclusivo, la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. La laicidad, el ateísmo, bueno, todo lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Y aquí se está dando también en la educación hoy, y esto es parte de la Agenda 20.30, la sexualización temprana sin discernimiento. Cuando la educación introduce temas de identidad sin madurez espiritual ni moral, no está formando, está confundiendo. Mateo 18:6 nos decía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, Jesús no era indiferente con la formación de los niños, era radicalmente protector. Una identidad sólida produce personas libres, una identidad confusa produce personas dependientes del sistema. El espíritu del anticristo trabaja incansablemente para confundir la identidad, porque sabe que quien no sabe quién es jamás resistirá cuando le digan a quién debe obedecer. Pero hoy nosotros declaramos esto: nuestra identidad no está en el mundo, está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy por hoy, la educación ya no instruye. Hoy por hoy la educación está adoctrinando a las nuevas generaciones. Y nosotros como cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo, llamados a ser luz y sal de este mundo cada día más oscuro, debemos alertarle al mundo de esto. Y obviamente si tú eres un papá o una mamá cristiano o cristiana y tienes hijos chicos o adolescentes, obviamente hoy más que nunca debes estar guiándolos, dirigiéndolos en la verdad, que es la palabra de Dios, y en la verdad que es Jesucristo, para que los muchachos no caigan en este engaño, para que los muchachos no se dejen manipular, para que los muchachos y los niños no se dejen adoctrinar por todo este sistema perverso y corrupto que se está armando, entendiendo y comprendiendo que estamos en el tiempo del fin, entendiendo y comprendiendo que todo, desde la educación, la economía, la política, lo cultural, etcétera, 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 lo que estamos viviendo es la preparación del gobierno del hombre de pecado, del hijo de perdición. Entonces, queridos hermanos, espero que les haya gustado el video, espero que haya quedado claro lo que quise enseñar hoy. Si te gustó el video, ponle un me gusta, si lo compartes, nos ayudas mucho. Obviamente que espero vuestros comentarios, porque así todos nos edificamos. Gracias por estar aquí con nosotros, apoyándonos en Revelaciones del Fin. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.